Colombia tiene uno de los IVA más altos del mundo, definitivamente. Después de Argentina y Uruguay, ocupa el primer puesto en América Latina y en Centroamérica. México, Panamá, Ecuador tiene un 12% del IVA, Panamá tiene el 7%, en Colombia pagamos el 19% del IVA. No hay derecho a que definitivamente el país pretenda presentar una reforma que no se ha socializado, la cual no se ha sensibilizado al país ni se le ha informado y donde se pretende gravar la canasta familiar. La situación económica y social que se vive en Colombia es alarmante. Son más de 5 millones de colombianos en pobreza absoluta y hay más de 8 millones de colombianos que definitivamente son pobres. Datos alarmantes como esto: 2,5 millones de colombianos ya no están comiendo los 3 alimentos, las 3 comidas diarias, están comiendo 12, comida y media. La situación no es nada fácil. Y si hablamos nosotros del sector agropecuario, por ejemplo, miremos los costos que tienen los insumos dentro de la producción. Pues los insumos agrícolas, como tal fertilizantes, herbicidas y algunas insecticidas han venido teniendo un incremento. Los fertilizantes más o menos casi de un 30 a un 40%, los herbicidas también alrededor de un 20%, insecticidas y fungicidas de un 15%. Y miremos también la desaparición que se está dando en sectores agropecuarios, el sector tabacalero. Yo me pregunto cuál ha sido la ayuda del gobierno nacional, del Ministerio de Agricultura para estos campesinos. ¿Qué ha pasado con los paperos? Les ha tocado salir a los peajes a vender la papa. ¿Qué ha pasado con el sector panelero en un suba y baje de una crisis coyuntural que se presenta con los precios de la panela y muchas veces trabajando a pérdida? ¿Qué ha pasado con las regiones? ¿Qué ha pasado con el desastre de San Andrés y Providencia, donde no se ha invertido y no se ven las obras después de 3, 4 meses cuando se acaban de entregar las obras y de revisar un poco de cosas? ¿Qué ha pasado con Baupés, Bichada, Guainía? ¿Qué ha pasado con la Amazonía colombiana? Es triste y doloroso ver esta situación. Lamentablemente, la situación que vivimos los colombianos de esta pandemia 2020-2021 fue el cierre de muchos establecimientos comerciales, de pequeños microempresarios, de medianos microempresarios, el cierre de locales, y por qué no hablar hoy del embargo que está haciendo el sector bancario sobre muchas personas que se quedaron realmente sin empleo y que tributaban y contribuían al desarrollo económico y social de este país. Y también yo le pregunto al presidente, él antes de posesionarse quedó comprometido con el país que no iba a subir los impuestos y que por el contrario iba a generar empleo. El Centro Democrático votó en contra de las reformas tributarias. Proponemos menos gasto público, menos impuestos, mejores salarios. ¿Se puede bajar impuestos? La respuesta es sí. No hay espacio para subir más los impuestos en Colombia. Son altos, son asfixiantes, son complejos y no están ayudando a la formalización. La pregunta es, ¿qué ha pasado con los controles y la vigilancia que se debe ejercer sobre materias primas y sobre productos importantes? Por ejemplo, para nadie es un secreto que el gas es fundamental en los hogares colombianos. Y tenemos ejemplos como una pimpina de 33 libras que valía 42.000 pesos, hoy está valiendo 57.900. Un cilindro de 100 libras que valía 125.000 pesos, hoy está valiendo 164.000 pesos. Y hablemos de los materiales de la construcción. Los materiales de la construcción se dispararon hasta en un 40%, y se dice que la parte de hierros y de otras cosas, de varillas que se necesitan para la construcción, pues esto subió. Hay quienes afirman que subió más de un 60% y que hay escasez en el país. El sector de abarrotes, más de un 10, de un 15 hasta un 20%. Con respecto a la reforma tributaria me parece muy preocupante porque pues es una carga que se le va a imponer al sector campesino y al sector menos favorecido de nuestro país, ya le vienen pues cargando mucha carga tributaria a los productos de la canasta familiar, que incide muchísimo y sobre todo en el sector agrario, que es el menos favorecido en este país. Entonces, preocupante, y no estamos de acuerdo de que se tenga que hacer esto, más aún con la alta incidencia de la pobreza por la corrupción en nuestro país. Una reforma tributaria en estos momentos es contraproducente para cualquier sector productivo. Yo, que trabajo en el mundo de los restaurantes, sería paradójico pensar en quitarle
el 20% a las personas asalariadas que se ganan en promedio 1 millón de pesos en este sector, y básicamente con el 20% del IVA le vamos a quitar 200.000 pesos, los cuales de una vez haría que toda esa cantidad de mano de obra empezaría a consumir menos. Y por otro lado, nosotros que somos el sector productivo, se nos van a incrementar los costos también un 20%, automáticamente nos tocaría intentar subir precios, pero la economía no da para hacerlo, o sea, no tenemos cómo subir precios, entonces lo que vamos es a seguir teniendo pérdidas, y ya con un sector de empleados que no puede consumir, entonces vamos a tener menos clientes, lo que en el mediano y en el corto plazo lo único que va a generar es más desempleo, menos producción y menos productividad. No hay derecho a que el país presente en este momento una reforma donde se vaya a gravar los productos de la canasta familiar cuando realmente el país tiene hambre, el país tiene miseria y no ha contado con los aportes. ¿Qué se hicieron con los recursos cuando el presidente se vendió el oro regalado antes de esa gran alza que hubo del oro a nivel mundial? ¿Qué ha pasado con los recursos internacionales, con los préstamos internacionales? ¿Cómo se han invertido los recursos en el país? El país y Colombia y Santander le dice: no queremos reforma tributaria, señor presidente. No olvide, usted quedó comprometido, no más reformas tributarias. Lo dijo cuando el gobierno Santos, cuando era senador de la República, dijo que al lado de su fórmula vicepresidencial, le dijeron al país que querían realmente generar más empleo, y usted hasta el momento no ha generado empleo, sino ha generado soledad, tristeza y abandono, falta de presencia y liderazgo del Estado. El país le dice no a la reforma tributaria. Concepto respecto a la reforma tributaria que nos quiere imponer el presidente Duque junto con su ministro Carrasquilla, es un atraco a las clases menos favorecidas, pues nos está imponiendo una cantidad de IVA a unos productos que son básicos de la canasta familiar, es decir, la clase menos favorecida va a ser más pobre todavía, y la quiere disfrazar con un nombre muy elegante, pero definitivamente es una reforma tributaria. Me parece inaudito, parece no tener límites las intenciones del gobierno de perjudicar y perjudicar cada vez más al pueblo. ¿Cómo? Si hay plata para aumentos de los congresistas, para comprar aviones, para beneficiar a empresas privadas, y siempre pone la plata el más pobre, el más pendejo. ¿Cómo es posible que a la sal, al azúcar, al chocolate, al café, en cuál casa de cuál pobre no se consume eso? Simplemente somos los pobres los que vamos a terminar pagando todos los platos rotos, como siempre, toda la plata que se roban y se hacen lo que les da la gana. Nosotros vemos que hacen reformas tributarias buscando paliar daños fiscales que tiene la nación, pero producto de la corrupción, no producto de otra cosa. Y simplemente se imprime dinero para darle a los bancos, se apoya a los grandes empresarios, cuando el que verdaderamente genera el empleo en Colombia somos nosotros, los comerciantes, los pequeños empresarios. Toda reforma tributaria frena más la economía. Si no hay consumo en el país, obvio que va a seguir creciendo el desempleo. El peor castigo que tiene Colombia es la corrupción. Tenemos que hacer una muestra de desacuerdo total la sociedad sobre esa dicha reforma fiscal y no permitir nosotros más impuestos abusivos en Colombia.